Pues buenos días a todos. Asumo que como moderador mi papel es hacer todo lo posible por pasar desapercibido y así lo haré. Permitidme solo que me tome un par de minutos antes de presentar a la invitada de hoy para decir simplemente dos cosas. En primer lugar, agradecer a Antonio, como presidente de la Red Académica de Defensa de la Competencia, y a la Junta Directiva que me hayan ofrecido moderar este primer seminario del ciclo sobre reforma del sistema de defensa de la competencia, lo que me da la oportunidad pues, de presentar a una persona a la que aprecio y admiro enormemente, como es Cani Fernández. En segundo lugar, también quiero manifestar pues, mi alegría por poder compartir esta hora pues, con tantos amigos, tantos colegas de la red, que yo creo que todos estamos deseando recuperar nuestras jornadas presenciales, pero mientras tanto, pues este tipo de seminarios online son una forma magnífica de mantener la actividad de la red y de mantener pues, el contacto entre nosotros. Realmente es difícil, aunque parezca una paradoja a veces, presentar a una persona a la que no hace falta presentar porque todo el mundo la conoce. Y en este sentido, creo que una de las cosas buenas que podemos decir de Cani Fernández, como presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, es que en un foro como este, formado por casi 100 académicos que dedican su actividad fundamental al derecho a la competencia, no es necesario presentarla, pues porque realmente todos la conocemos. Y la conocemos no como presidenta de la CNMC, sino que conocemos su actividad destacada durante tantos años en el mundo de la competencia. Conocemos su actividad como abogada famosa, todo hay que decirlo, que ha llevado casos muy relevantes que todos conocemos y que además ha recibido pues, galardones importantes, como ser la primera mujer a la que Chambers otorga el premio por su destacada contribución a la profesión legal, o estar sistemáticamente entre los 30 mejores especialistas en competencia en la categoría Best of the Best de la guía Expertguides, solo por decir algunas cosas. Pero aparte, y esto hay que destacarlo, pues en una jornada en esta red académica, también ha mantenido estos años un perfil académico y así es profesora en centros de prestigio como la Carlos III, la Universidad Autónoma de Barcelona o la Toulouse Business School. Además, mantiene una actividad pues, permanente, publicando artículos diversos. El último, quiero recordar, pues muy reciente, sobre la carga de la prueba, presunciones y restricciones por objeto en el derecho de la Unión Europea. Así, además de conocer su trabajo, muchos de nosotros también la conocemos en persona, por su disposición pues, permanente, siempre que puede, a participar en jornadas y foros sobre defensa de la competencia. Por tanto, creo que no es necesario que diga nada más. Sencillamente, Cani, agradecerte muy sinceramente, en nombre de todos los miembros de la red académica de Derecho a la Competencia, que hayas encontrado un hueco para poder participar en este primer seminario, lo cual sé que no es fácil, y simplemente haceros dos recordatorios sobre la sesión de hoy. En primer lugar, que hoy acabamos a las 3:30, dado a Cani Fernández pues, le resulta imposible poder disponer de más tiempo, y con relación a las preguntas, vamos a intentar mantener abiertas dos vías. Por un lado, podréis hacerlas por escrito enviándoselas a Francisco González Castilla. Y por otro lado, podéis hacerlas en persona levantando la mano virtual, o sea, se entiende, dando al botón de levantar la mano, e intentaremos compaginar las dos formas de preguntas. Por otro lado, pues os pido que seáis comprensivos. Es el primer seminario del ciclo, primera vez que utilizamos esta plataforma para hacer nuestras sesiones. Intentaremos que todo salga bien, pero si hubiese algún fallo, pues eso, ser comprensivos y sin más, muchísimas gracias, Cani, por tu participación y cuando quieras, pues tienes la palabra.
Muchas gracias, Paco. La verdad es que la presentación no podía ser nada más que con este cariño con que se hace buena, pero a veces, en fin, me siento un poco abrumada. En todo caso, pido disculpas de antemano porque esta aplicación, que yo no la había utilizado hasta ahora, no me permite poner un fondo de pantalla detrás. Estoy exiliada en la habitación de mi hijo, que como veis colecciona cascos de las distintas guerras mundiales allí detrás, porque con esta nevada que tenemos en Madrid, en mi casa se han quedado todos los que tenían que volver a distintos sitios de Europa y estamos trabajando en distintas habitaciones en tiempo real, así que me disculpo por lo poco profesional de mi fondo de pantalla, pero es lo que hay. La verdad es que es una satisfacción para mí inaugurar este ciclo de conferencias o de seminarios, o quizá más bien les llamaría yo encuentros, ¿no? Porque con esta audiencia y este intercambio que estoy segura se va a producir de opiniones y de reflexiones, es casi más agradable llamarlo un encuentro de muchos amigos a los que he ido viendo incorporarse y de muchos otros a los que no conozco personalmente, pero de los que he leído algo o he escuchado alguna conferencia. Así que encantada de estar en esta inauguración de este ciclo de encuentros organizados por la Red Académica de Defensa de la Competencia en relación con la futura modificación de nuestra ley. Sin duda se trata de un momento idóneo para abordar este análisis, que además nos permite en un contexto económico crítico pues incluir esa variable también en nuestras reflexiones, ya que tenemos la posibilidad de tener una modificación normativa en este momento, y dado que todavía, como luego os explicaré, no se nos ha solicitado a la CNMC aún nuestro informe de propuesta normativa, con lo cual es un campo fértil para oír también cualquier tipo de observación, reflexión o crítica en este proceso de reforma, porque aún estaríamos a tiempo de valorarlo y, en su caso, incluirlo, por supuesto, en nuestra valoración, en nuestro informe de propuesta normativa. Voy a compartir con vosotros mis reflexiones sobre... Voy a hacer un breve balance de lo que ha sido la CNMC desde que en el 2007 pues, inicia su actividad con la actual ley. También vamos a ver después, pues en su actividad y sus prioridades, qué es lo que esperamos para el próximo mandato de la CNMC. Es un gran reto en el cual se imbrica además la modificación de tanto nuestra ley 15 como muy posiblemente también la ley 3, la de creación de la propia CNMC, porque algunas de las cuestiones que la directiva ECN Plus incorpora requieren, tienen un calado que va más allá de lo que es la propia reforma de la ley 15. De hecho, muchas de las cosas que la propia directiva ECN Plus nos impone ya están recogidas en nuestra ley actual. Y muchas de las que estamos proponiendo o que se proponen en el anteproyecto de ley de reforma no son exigidas por la ECN Plus, pero el momento es idóneo, nos permitirá actualizar algunas de los procedimientos o de las instituciones que tenemos a lo que es la actualidad económica real. Como sabéis, tomé posesión de la CNMC, de la presidencia de la CNMC en junio pasado. Y también sabéis que la institución que presido, en el contexto más europeo en el que nos movemos y también en el internacional, es bastante atípica, porque no solamente tiene el mandato de defensa y promoción de la competencia, sino que también es responsable de la supervisión regulatoria y en ocasiones hasta de la propia regulación, cuando hay infraestructuras de por medio, en los sectores de gas natural, electricidad, telecomunicaciones, sector audiovisual, transporte ferroviario, tarifas aeroportuarias y sector postal. Y raro es el día que no te están pitando los oídos porque ha subido la luz o porque resulta que Renfe se queja de que lo que se dice en las tarifas de un lado o de otro, o correos, en fin. O sea que esto es un gran reto, pero al mismo tiempo es una grandísima oportunidad, porque en el fondo tanto la regulación como la supervisión y la posibilidad de verificar que la competencia efectiva se lleva a cabo de forma continua, pues gana cuando tienes esas dos visiones de regulación ex ante y ex post que te permite verlo de una forma complementaria, ¿no? Además, y ya lo dije en mi comparecencia ante el Congreso, estoy muy convencida, estoy realmente convencida de que una política regulatoria y de competencia que van de la mano son herramientas
esenciales y eficaces para una economía sana, especialmente en un escenario como el actual donde hay que sanarla, porque está enferma después de esta crisis sanitaria económica y social, ¿no? Tenemos además no solamente que recuperar nuestra economía, tenemos que transformarla. El momento es, desde luego, crítico, porque tenemos una serie de retos inaplazables ante nosotros, como son la transformación digital, la transición energética o ecológica, como se puede llamar en un contexto más global, al mismo tiempo con los objetivos de desarrollo sostenible que van calando también cada vez más, no solo en la ciudadanía, sino por supuesto en las instituciones, que debemos de ser motores de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y alcanzarlos lo más posible antes del 2030. Por eso tenemos que apostar no solo por esta recuperación económica, sino también por esa transformación de nuestro país con los valores y con las oportunidades de los nuevos tiempos. En este contexto de cambio, nos viene a ayudar, en mi opinión, la oportunidad que nos brinda la transposición o la implementación en España de la directiva ECN+, y no solo ella, sino también otras directivas de ámbitos regulatorios que estamos en estos momentos, como podéis seguir, analizando. Hemos emitido los informes de propuesta normativa, tanto de la Ley de Comunicación Audiovisual como de la propia Ley General de Telecomunicaciones, para poder adaptar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. En definitiva, tenemos una serie de directivas que inciden todas ellas en regulación o regulación y competencia, que inciden en la independencia de gestión del órgano, que inciden en mayores competencias para poder, en definitiva, llevar a cabo nuestra tarea de la forma más eficaz y efectiva posible, ¿no? Vamos a hacer un breve balance de la Ley 15. Yo creo que el balance es positivo, y es positivo. Destacaría tres cuestiones que lo hacen especialmente positivo, que trajeron o que han permitido esta nueva ley. En primer lugar, el programa de clemencia, porque desde su aprobación se ha incrementado notablemente el desmantelamiento de cárteles, un total de 80 desde el 2008, en los que 32 fueron incoados como consecuencia de solicitudes de clemencia, solicitudes que en su totalidad, incluyendo las de inmunidad y las de reducción de la sanción, superan la centena, más de 100. Y en la comparativa es que en los 20 años anteriores a la adopción del programa de clemencia se desmantelaron 5 cárteles, mientras que desde el 2008 hasta aquí pues han sido 80. Creo que la experiencia habla por sí sola. No obstante, como sabéis todos, hay una tendencia general en estos momentos de preocupación ante la bajada de las solicitudes de clemencia, precisamente por el impacto que están teniendo las acciones de daños, que hacen que el incentivo para llevar a cabo esas solicitudes de clemencia se vea muy atemperado y en ocasiones hasta completamente muerto, ¿no? Se fallece a la vista de las certidumbres de las reclamaciones de daños que se van a tener que afrontar, y por eso es muy, muy importante empezar a reforzar cada vez más la detección de oficio de lo que puedan ser infracciones que anteriormente venían siendo ayudadas por las declaraciones de clemencia, y ser cada vez más expertos en esa detección de oficio. Por eso destaco también que, como consecuencia de la ley que en estos momentos vamos a revisar, la Dirección de Competencia fue capaz de crear una unidad de inteligencia económica que se formaliza en el 2018 con un equipo independiente, con recursos especializados, que le permite llevar a cabo esa detección de oficio de prácticas anticompetitivas. Ha sido un éxito, sobre todo en el sector de las licitaciones públicas, porque de hecho 10 investigaciones se iniciaron gracias a la unidad de inteligencia económica, y tanto su equipo como su procedimiento están ganando cada vez más en eficacia de forma exponencial, hasta el punto de que estamos aprovechando todas las vías que podemos, incluidos muchos de los posibles apoyos que podamos recibir del Fondo de
de transición y de resiliencia para potenciar esta unidad con algunos proyectos que estamos barajando apasionantes, que no os voy a contar porque hasta que no los tengamos en marcha preferimos que sea por los resultados, pero también con la incorporación a la propia unidad de perfiles muy distintos, ¿no? De Forensic IT o de gente que es especialista en gestión de datos, data scientists que sabemos que nos van a hacer muchísima falta. Queremos también dotar esta unidad de inteligencia económica del lugar que le corresponde dentro de nuestro organigrama y habría que pensar en modificarlo. La tercera cuestión que me gustaría destacar dentro de lo que es precisamente la aplicación de la actual ley, pues es las sanciones a directivos. Y lo digo porque estamos, como sabéis, proponiendo un incremento notable de la cuantía de las sanciones a directivos porque estamos convencidos de que la eficacia disuasoria que tienen estas sanciones puede ser incluso superior a la de las propias multas económicas en sí, porque al final el accionista acaba pagando una multa que la empresa acaba trasladando al mercado, pero el directivo en otras jurisdicciones precisamente lo que se está viendo que da más juego a la hora de evitar situaciones de cartelización repetida, por ejemplo, es la inhabilitación de directivos y hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo la inglesa, en la que están haciendo estudios ex post demostrando que en sectores en los que tradicionalmente había habido cartelización, cuando se producen inhabilitaciones de directivos, se corta esa tendencia de forma exponencial también. El balance que tenemos de lo que ha sido la aplicación de la ley hasta ahora, recordad que solo desde el 2016, fecha en la que se empiezan a aplicar sanciones a directivos, pues el valor total es aproximadamente 1.200.000 euros, sanciones impuestas a 37 directivos en 8 expedientes distintos, ¿no? Y precisamente porque vemos que esto ha tenido impactos positivos, pues es por lo que vamos a incluir, se incluyó a petición de la propia CNMC esta previsión de incremento de las sanciones de los directivos hasta 400.000 euros en línea con lo que prevé, pues, por ejemplo, la propia CNMV. Vamos a entrar, porque ya lo he mencionado directamente, en lo que es la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia y también de la Ley de Creación de la CNMC, porque para poder realmente adaptar lo que nos requiere la Directiva de CN+, no se puede dejar de lado la modificación de esta segunda ley y, como veremos, posiblemente de alguna tercera que os mencionaré. Sabéis que la directiva de CN+ se tendría que implementar o deberíamos de transponer nuestro ordenamiento jurídico antes del 4 de febrero de este año. El 31 de julio se sometió a consulta pública el anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, pero todavía no se nos ha requerido a la propia CNMC para la elaboración del informe de propuesta normativa. Aún no hemos recibido la petición. Lo que sí que sabemos es que el procedimiento se va a acelerar lo más posible, que los trabajos están bastante avanzados y que y que la intención es no demorarlo mucho más allá de la fecha que está prevista para la implementación. Solo dependerá también de los trámites parlamentarios y de cómo se aceleren ellos, ¿no? En todo caso, como os decía antes, nuestra propia Ley de Defensa de la Competencia contempla la mayoría de las medidas que pretenden armonizar la Directiva CN+, excepto algunas novedades que sí que exigen iniciativa legislativa, como son la cuantía y cálculo de las sanciones, la cuestión de la priorización de los asuntos, la prescripción de las infracciones, que las vamos a ver. Pero tratándose de una directiva de mínimos y además siendo que nos da margen para poder actualizar nuestro marco jurídico en materia de la competencia, pues se ha entendido que era la ocasión idónea para adaptarnos a estos nuevos tiempos con la experiencia ya adquirida y plantear la introducción en nuestro sistema de algunas cuestiones que venían siendo ya reclamadas de forma totalmente consistente, coherente y continua por toda la academia, la práctica y, en definitiva, por el entorno del mundo de la competencia. El primer ejemplo es el de las transacciones, los settlements. Sabemos que la introducción del procedimiento transaccional o de settlements es una de las cuestiones que ha sido más demandada, más solicitada cada vez que se ha hablado de una posible reforma del sistema de defensa de la competencia. Es uno de los instrumentos que más consenso suscita tanto entre las empresas, las autoridades y, en definitiva,
todos aquellos que nos vemos en el día a día de la gestión de procedimientos de competencia, y sabemos también que ha sido un éxito en los Estados miembros de la Unión Europea donde lo han aplicado, donde lo están aplicando, así como en la propia DGCOM. Esto claramente, una vez que se introduzca, pues nos va a permitir obtener una serie de beneficios. Desde luego, en la gestión nuestra de recursos que son escasos y con competencias cada vez mayores, pues nos va a permitir simplificar los trámites, agilizar los procedimientos, debería reducir la litigiosidad. Esperamos también. Además, la forma en que está prevista pretende generar, en el anteproyecto de ley, pretende generar un incentivo mayor para que se produzcan los procedimientos transaccionales antes de que se emita el pliego de concreción de hechos, en esos casos otorgando una reducción de hasta el 15%, un 10% si es posterior, porque obviamente hay una modificación sustancial del empleo de medios en ese periodo, y por lo tanto pues se entiende que se puede remunerar mejor cuando se produce antes de la emisión de ese pliego de concreción de hechos, y que por supuesto esto se complementaría a las reducciones derivadas del programa de clemencia, con lo cual pueden llegar a ser reducciones significativas. Sabemos que esto nos va a plantear retos, hemos estudiado todos, creo, las complicaciones que se plantean con los procedimientos híbridos y hasta qué punto puede haber una afectación del principio de presunción de inocencia en el procedimiento que continúa después de una declaración en un procedimiento transaccional. Tenemos jurisprudencia comunitaria que ya va clarificando estas cuestiones, pero la ventaja que tiene ser uno de los últimos países en incorporar el procedimiento de settlements es que podemos pues mirar a un lado y a otro, a la Comisión Europea, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en definitiva, aprender de la praxis previa que otras autoridades han tenido ya en estos casos. ¿Qué modificaciones prevemos respecto a procedimiento y régimen sancionador? Bien, con respecto a lo que es procedimiento, plazos. Estamos pidiendo una extensión de los plazos en régimen sancionador. En la actualidad, cada vez los expedientes son más complejos, cada vez se requiere recabar un mayor volumen de información en las inspecciones. El hecho de que cada vez más la evidencia esté en formatos electrónicos requiere un trabajo de procesamiento cada vez mayor. Crece el número de empresas por expediente. Ahora de media tenemos entre 12 y 13 empresas. El análisis económico que se requiere es cada vez también más sofisticado, dada la complejidad inherente a algunos de los mercados y de las conductas, y el hecho de que estamos convencidos de que ese análisis económico tiene que ser cada vez más robusto, tanto por parte de la autoridad como por parte de las empresas. Y esas infracciones, que también son cada vez más sofisticadas, además, pues nos están requiriendo recurrir cada vez más a la prueba de indicios, a la prueba indirecta, y eso requiere una verificación de indicios en su contexto, de suficiencia de indicios, etcétera, que pues es muchísimo más time consuming que lo que es una prueba directa, por supuesto. Por otro lado, tenemos además un procedimiento del que nos sentimos orgullosos como procedimiento garantista, en el que, a diferencia de muchos otros Estados miembros, tenemos hasta 2 momentos procesales para alegaciones y una posibilidad de acceso al expediente continua, cosa que no es común en otros Estados miembros de la Unión Europea, y que requiere, pues, obviamente, un tiempo de análisis, dedicarle el suficiente verificación y contraste a esas alegaciones y darle la respuesta adecuada. De hecho, esto ha conducido, como todos sabemos, en el pasado a la caducidad de algunos de los expedientes, llegando incluso en algún caso a la prescripción, con el impacto que eso tiene, desde luego, en la pérdida de eficacia de la aplicación de la normativa de competencia. Por otro lado, estos límites que tenemos, que son cortos, 18 meses, por mucho que se puedan suspender con los plazos de cálculo de volumen de negocio, respuesta a requerimientos, etcétera, siguen siendo escasos. La realidad es que eso desincentiva bastante la celebración de vistas. Y lo digo ya con conocimiento de causa, porque hemos tenido ya alguna vista desde el nuevo mandato de la CNMC, también alguna en el anterior.
La preparación de la vista consume mucho tiempo, es verdad que son generalmente muy útiles, pueden aportar al Consejo en un gran número de casos, pero para poderlas hacer como se debe, dar a las empresas de verdad la posibilidad de que las preparen bien, preparar el Consejo, la propia Dirección de Competencia, tenerlas, asumir los resultados de esa vista, integrarlos en todo el proceso de decisión, estamos muy justitos y normalmente se nos vamos, es que no nos resulta incluso ni posible la propia organización. Problemas COVID aparte que también generan un impacto de complicación en la gestión nada desdeñable, ¿no? Pero la verdad es que nos gustaría poder llevar a cabo práctica de prueba complementaria en ocasiones o contrainformes económicos que también consideramos que pueden ser muy importantes por parte de la asesoría económica nuestra, y la verdad es que los plazos que tenemos ahora desde luego no solo no son un incentivo, sino a veces que son un obstáculo, un real obstáculo, ¿no?, para poderlo desarrollar. En definitiva, estos plazos se han demostrado insuficientes en los expedientes más complejos y muchas empresas también nos han reclamado que haya mayores plazos para poder preparar sus alegaciones, para que éstas puedan analizarse de forma adecuada. Conforme a lo anterior, lo que pedimos en su momento y recoge el anteproyecto de ley es que los plazos se amplíen de 18 a 24 meses y los de alegaciones, tanto para la propuesta de resolución como para el pliego de comprensión de derechos, pasasen de 15 días a un mes. Me gustaría insistir en que esta extensión de plazo creemos que no alargará la tramitación de forma significativa y, desde luego, no en relación con nuestro entorno. España es la única jurisdicción en Europa en la que hay una previsión automática de caducidad de expedientes sancionadores. La gran mayoría de las autoridades nacionales de competencia no tienen plazos o tienen plazos muy superiores. Por ejemplo, sabemos que 21 autoridades nacionales de competencia, más la propia Comunidad Europea y Noruega, no disponen de plazos máximos de procedimiento y viven con las indicaciones de la jurisprudencia comunitaria de lo que tienen que ser plazos razonables, con lo cual hay un gran margen para adecuarlo a situaciones de complejidad. Las restantes 6 autoridades nacionales de la competencia, incluyendo España, sí que cuentan con plazos máximos de procedimiento, pero aunque en teoría son prorrogables, en España sabemos que solo se ha recurrido una vez a esta posibilidad, dado su carácter absolutamente excepcional, que ha sido en el expediente de los concesionarios y que ya la validez de esta prórroga ya ha sido confirmada por los tribunales, pero es verdad que es solo un caso y no es realmente la solución cuando cada vez hay mayor complejidad en los expedientes, ¿no? La duración media, por otro lado, de los procedimientos administrativos en nuestro entorno es muy superior a la de la CNMC. En ningún caso es inferior a 2 años en ningún Estado miembro, con lo cual entendemos que esa posible ampliación no va a suponer que de repente nuestros procedimientos se alarguen de forma injustificada en ningún supuesto. Otra segunda modificación que incluye el anteproyecto de ley es el endurecimiento del régimen sancionador. Y esto es derivado de la exigencia directa de la ECN Plus de armonizar o uniformar el concepto de volumen de negocios dentro de la propia Unión Europea, para no tener situaciones de desequilibrio en los importes de sanción cuando todos estamos a lo mejor aplicando el artículo 101 pues a infracciones verticales, como es el caso de España, que ha habido que armonizar, por ejemplo, o en otros supuestos, ¿no? El concepto de volumen de negocios no se ha tratado igual en todas partes. En España, como sabéis, se estaba considerando el volumen de negocios, aunque no se dijera directamente en la ley, en España. Queda claro ahora ya con la ECN Plus que ese volumen de negocios debe comprender toda la Unión Europea de forma homogénea y que se refiere al negocio total mundial de la empresa infractora, para que en toda Europa la aplicación de los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sean homogéneos. Por nuestra parte, añadimos a esto, como os comentaba, un incremento de las sanciones, una propuesta de incremento de las sanciones que recoge el anteproyecto de ley de 400.000 euros para los directivos, lo que creemos que actuará como un importante factor de disuasión, sobre todo en aquellas infracciones que puedan cometerse de forma recurrente o en mercados en los que hay tendencia a la cartelización. Todos estamos pensando en algunos sectores o donde hay una concentración de empresas significativa y suele haber rotación de directivos entre unas y otras empresas.
En materia de inspecciones, la ECN Plus hace un gran hincapié. Porque lo que pretende en definitiva es dotar a las autoridades nacionales de medios suficientes para aplicar más eficazmente las normas de competencia, y en el ámbito de inspecciones a nivel comunitario existían y existen todavía muy serias divergencias. La gran mayoría de inspecciones que introduce la ECN Plus, por lo que hace referencia a nuestro caso, estaban ya incluidas en la ley. No obstante, la directiva introduce un énfasis especial en la previsión de medidas de inspección que sean adecuadas para hacer frente a los retos que supone el entorno digital. En consecuencia, el anteproyecto de ley incluye una serie de mejoras en lo que es ya la previsión de nuestra capacidad inspectora. Por ejemplo, clarifica dónde pueden llevarse a cabo las actuaciones de inspección, despachos, domicilios, pero también incluida la sede de la propia CNMC. Clarifica que el personal de la CNMC, sea funcionario o no, podrá recabar documentación, correos no leídos o eliminados en su caso. Indica, y esto es muy importante, que se podrá acceder a cualquier otra documentación a la que tenga acceso la entidad o sujeto inspeccionado, con independencia del lugar y soporte en que se almacene, y que se garantizará el acceso efectivo a la información a soporte electrónico, en línea con el espíritu y literalidad de la ECN Plus, y precisamente para solicitar los problemas que se habían tenido en el pasado de servidores que se situaban en el extranjero. Se incluye también la posibilidad de requerir la comparecencia física del personal. Indica que se podrán inspeccionar las empresas del grupo que compartan la misma sede, y también se recoge la colaboración, se recoge de forma ya formal la colaboración en inspecciones con otros Estados miembros, que venía haciéndose en el seno de la ECN de forma un poco más informal. En materia de control de concentraciones, ¿qué es lo que incluye el anteproyecto de ley? La nueva ley prevé modificar el umbral de notificaciones. Es verdad que el que tenemos de cuota de mercado, que ha sido muy criticado en el ámbito de la OCDE, del ICN, porque de alguna manera induce a cierta incertidumbre respecto de esa. Hay que adelantar el análisis, ¿no? Hay que hacer ese análisis de mercado relevante antes de llegar al momento en el que se ha de analizar la competencia efectiva. O sea que de alguna forma es adelantar un poco ese análisis para poder definir el mercado en el que se actúa y poder valorar si la cuota de mercado supera o no supera ese 30%. Pero es cierto que ese umbral ha resultado ser extraordinariamente útil para la detección de operaciones de concentración relevantes, incluso para muchas de las que ha acabado analizando la Comisión Europea, porque le ha permitido analizar muchas de las que han sido después consideradas killer acquisitions, o operaciones en mercados digitales donde por su propia naturaleza no hay volumen de facturación, y si lo hay no es el referido precisamente a lo que se adquiere. Si hablamos de anuncios y lo que queremos es comprar una compañía que se dedica a procesar datos de salud, pues difícilmente vamos a ver allí volúmenes de facturación, y eso nos ha permitido colaborar de forma activa con la propia Comisión Europea precisamente en algunas de estas transacciones que todos conocéis, ¿no? Pero es que, por otro lado, por daros una pincelada estadística, más del 50% de las operaciones notificadas en el 2020 no lo habrían sido si no hubiera sido por el umbral de cuota de mercado. De un total de 70 operaciones notificadas en el 2020, que es un año raro en materia de notificaciones, porque hasta septiembre no llegábamos a 40, en el último trimestre del año pues hemos llegado a 70, pero se está recuperando. O sea, lo que vemos al empezar el mes de enero es que se recupera el ritmo de notificación. 2020 ha sido un año muy peculiar, como podéis imaginar, pero aún así, de estas 70 operaciones notificadas, 39 lo fueron por cuota de mercado, 25 exclusivamente por facturación y 6 por ambos. Es decir, más de la mitad ha sido resultado de umbral de cuota. Y ha habido una segunda fase en una de las operaciones notificadas precisamente por cuota de mercado, que es la de Mooring, y 2 que se han autorizado también segunda fase, se han autorizado en el 2020, aunque se habían notificado en el 2019, que son FIMSA Cemex y Bimbo Fábrica de Paterna, y Santa Lucía fue en España. O sea que fijaos cómo el hecho de que hayan ido además a segunda fase demuestra y confirma que la complejidad de estas operaciones
pues requería un estudio a fondo y eran operaciones que solamente que se habían notificado fundamentalmente por su cuota de mercado. Si bien esto es, bueno, esa crítica que se nos viene haciendo a la OCDE, yo creo que además se va a ver compensada de alguna manera porque el anteproyecto de ley también propone la reducción de 3 meses a 1 para las consultas previas, que podría ser un mecanismo también para eliminar esa cierta incertidumbre, sobre todo en casos en los que no haya precedente de definición de cuota, o sea, de mercado que nos pueda permitir hacer esa valoración inicial de cuota de mercado. Lo cierto es que donde sí que estamos viendo más problemas es en el umbral de volumen de facturación, porque nos lleva muchas veces a tener que realizar operaciones que no generan problemas de competencia, con el consiguiente incremento de carga carga administrativa, tanto para las empresas como para la propia administración. Y precisamente para obviar este problema, lo que se propone ahora es la exclusión de la obligación de notificación de operaciones en las que cumpliéndose, aunque se cumpla el umbral de facturación, no se produzcan solapamientos superiores al 15% entre las partes y siempre y cuando el adquirente no tenga una presencia muy relevante en cualquier otro mercado que supere el 50%. Y esto, por ejemplo, esto último nos va a permitir, en más de un caso, detectar posibles killer acquisitions, porque aunque el solapamiento sea muy, muy pequeño, si la empresa que adquiere tiene más de ese 50%, podemos encontrarnos en situaciones en las que se vaya a hacer una adquisición de compra que en sí misma no sea realmente muy procompetitiva. Por comparar un año más normal, el 2019, en el 2019 unas 13 operaciones no se habrían notificado si se hubiera aplicado esta nueva exclusión de la obligación de notificar, lo cual supone aproximadamente un 15% de las operaciones notificadas en el año. Con esto se eliminarían notificaciones que incluso ahora mismo pues, pueden ser incluso hasta abreviadas, pero seguiremos, como os decía, analizando aquellas donde al tener un 50% de cuota la adquirente en algún mercado, pues puede saltarnos las alarmas, ¿no? Por ejemplo, os pongo el caso Google Fitbit, que se ha autorizado con compromisos, que ya está, es un caso de este tipo. Proponemos además adecuar los plazos de autorización de las operaciones de concentración a los tiempos reales, a las necesidades temporales reales. El plazo medio de resolución de concentraciones en el 2020, sin tener en cuenta las operaciones con compromisos que distorsionan bastante la situación, fue de 22,6 días ordinarios, o sea, días laborables. No, perdón, ordinarios. Actualmente manejamos plazos muy, muy reducidos, entre otros gracias a que la práctica totalidad de las operaciones son prenotificadas. Por eso creemos que hay un margen para reducir el plazo legal de resolución de las notificaciones abreviadas a 15 días y con eso podríamos favorecer también todo este tipo de operaciones que realmente no tienen esa complejidad, acelerando los procesos siempre que haya sido obviamente prenotificadas las operaciones. En cambio, el plazo en segunda fase se revela totalmente insuficiente por la presencia de terceros interesados que requerirán su acceso y habrá que tratar las confidencialidades oportunas, porque hay que hacer un análisis en profundidad de los problemas detectados con un pliego de concreción de hechos, alegaciones, informónicos, y por eso el anteproyecto de ley propone ampliar este plazo de segunda fase de 2 a 3 meses. Además, se propone reducir, como os decía, ese plazo de consultas previas de 3 a 1 mes, que eso entendemos que incentivaría esta vía en los casos de duda, en donde tendría mucho más sentido pues intentar previamente descartar una posible obligación de notificación. Y como os decía, esto también nos puede de alguna forma responder a esas críticas de falta de certidumbre o de necesidad de hacer un análisis muy previo en los casos en los que por cuota de mercado pudiera haber obligación de notificar y no haya un precedente que nos dé alguna guía, ¿no? Bien, esto es lo que se ha incluido en el anteproyecto de ley. Vamos a lo que no se ha incluido.
no se ha incluido la figura del informante. Este es un tema muy sensible y muy importante. Desde un punto de vista de la propia CNMC y más aún con la incorporación de la unidad de inteligencia económica y con el buzón de informantes anónimos que nos permite de alguna forma contribuir a esa detección más de oficio, esta es una figura que es fundamental. Pero el Gobierno ha considerado que las cuestiones relativas a informantes deben aglutinarse todas, agruparse y ser tratadas por el Ministerio de Justicia, que es el responsable también de la implementación de la directiva de whistleblowing. Entonces, quieren darle una visión homogénea, general, consistente, y por lo tanto se va a acometer mediante una regulación general de esta figura y no circunscrita exclusivamente o de forma específica al ámbito de la competencia. Pero bueno, de nuevo, para nosotros es esencial y muy probablemente vamos a incluir la necesidad o una consideración sobre la necesidad de incluirlo también en la propia Ley de Defensa de la Competencia cuando elaboremos el informe de propuesta normativa. ¿Qué más no se ha incluido? La regulación de la prohibición de contratar. Todos sabemos que la prohibición de contratar es un desincentivo muy relevante para las empresas a la hora de llevar a cabo prácticas anticompetitivas. Sin embargo, el hecho de que el procedimiento sobre la ejecución de esa prohibición de contratar no esté claro y en particular no esté claro quién, cómo y cuándo se establece el alcance y la duración de esa misma prohibición de contratar, y el hecho de que en la Junta de Contratación pues haya incluso representantes de los sectores empresariales de aquellas empresas que han sido condenadas a no contratar, pues genera una incertidumbre notable que puede poner en peligro la eficacia de ese instrumento. Por eso hay muchas autoridades autonómicas de la competencia que están ya aplicando directamente la prohibición de contratar en sus resoluciones, y es en definitiva lo que estaba proponiendo o lo que desde la CNMC se intentaba proponer para la inclusión en el anteproyecto de ley, que es que sea la propia CNMC la que pudiera dictaminar la duración y alcance de la prohibición en la resolución, sujeta a recurso, por supuesto, con la revisión que corresponda posteriormente, pero de entrada dotar de un marco claro qué es lo que se tiene que hacer desde el momento que se adopta la resolución y si se tiene que suspender pues, con los cautelares correspondientes. Tenemos esa situación, además, un poco atípica o asimétrica, donde ya hay autoridades de competencia autonómicas que la están aplicando y ha sido confirmado por tribunales superiores de justicia de su ámbito territorial, con lo cual, bueno, pues a la hora de elaborar el IPN muy probablemente volveremos a la carga con esta cuestión. Otra cuestión que tampoco está y que nos parece también delicadísima y que probablemente vamos a volver a la carga en el IPN es la protección de los solicitantes de clemencia en el ámbito penal, cómo se debe de implementar el artículo 23 de la Directiva ECN+. Esta cuestión es extremadamente delicada porque muy probablemente requeriría modificación del Código Penal y por tanto de una ley orgánica, lo cual pues obviamente son palabras mayores, ¿no? Pero en nuestra opinión la protección penal de los solicitantes de clemencia es esencial, porque si no el programa de clemencia no tiene el atractivo que debería de tener. Sabéis que además para que la empresa colabore ya hay bastante desincentivo con las acciones de daños. Si encima para que el directivo, que es el que tiene en definitiva la información de primera mano, colabore, pues hay un riesgo de cárcel, pues bueno, pues es blanco y en botella, ¿no? O sea, dificilísimo y bueno, para los cárteles más graves precisamente se requiere para su desmantelación una colaboración directa de los propios directivos y esta protección pues es fundamental. Vamos a ver en qué queda la reforma. Tanto la Comisión Europea como la CNMC querrían una protección de máximos. Es verdad que la directiva ECN+ ofrece varias alternativas y vamos a ver si el legislador español pues, se alinea en este punto y concede toda la mayor seguridad jurídica que se pueda precisamente para los solicitantes de clemencia. ¿Qué más cosas no están en el anteproyecto de ley? Por su propia definición, porque requieren una modificación de la ley de creación de la CNMC, de la ley 3 del 2013, pues
se requerirá modificar la Ley 3 para garantizar la autonomía de gestión de los recursos de la CNMC. Los problemas de gestión de la institución, que sobre todo en relación con los recursos humanos, creo que ya son ampliamente conocidos en este foro. Debo confesar que yo cuando tomo posesión no era tan consciente, no era muy consciente del problemón que tenemos en cuanto a gestión interna de los medios de la propia CNMC y de sus recursos humanos. Es un problema que hay que resolver de forma lo antes posible, porque sin ello la buena marcha de la institución pues no es posible, ¿no? No solamente es una cuestión de adecuada gestión del personal, sino y de una adecuada política de recursos humanos, tener una configuración mixta de personal auténtica con homogeneización, en definitiva, de las condiciones de todo el mundo que trabaja, sino que además eso permita la movilidad interna, que se puedan priorizar también los asuntos y la adecuación de los recursos a esos asuntos, como nos requiere la propia FN+, que podamos potenciar también la unidad de inteligencia económica, que si tenemos que tocar el organigrama para adecuarlo a lo que es la realidad de hoy en día, lo podamos hacer. Por daros un ejemplo, pues por ejemplo en la Dirección de Energía, en ninguna de las direcciones del organigrama aparece la palabra renovable o transición energética. Pero bueno, en definitiva, tenemos el organigrama que se estableció con la propia creación de la Ley 3, ya ha pasado un tiempo y ha evolucionado mucho la situación de mercados, incluso el propio regulador pues sería necesario que tuviéramos autonomía para poder, en definitiva, adaptar nuestros medios reales a las necesidades propias del mercado. Hay que diseñar una serie de procesos internos que sean lo más efectivos posibles y que nos permitan ejercer de la mejor manera las funciones que tenemos encomendadas, y eso va a requerir de alguna manera modificaciones de la ley, del estatuto orgánico, que estamos estudiando también para proponerlas cuando nos soliciten el IPN. Otras cuestiones que tampoco cumplir modificando exclusivamente la ley 15 es, por ejemplo, que debemos tener el derecho, pero no la obligación, de recurrir a la propia defensa de nuestras resoluciones, y en estos momentos tenemos la obligación de recurrir a la abogacía del Estado, ¿no? Y esto sin modificar la ley 3 pues tampoco se puede solventar, ¿no? Otras cuestiones que también necesitamos poder afrontar para que por ejemplo, inspecciones sean efectivas y sean suficientemente den los resultados requeridos. Pues no tenemos un procedimiento centralizado para la solicitud de autos de entrada de registro. Como sabéis, los juzgados de lo contencioso administrativo son los competentes. Como las inspecciones son simultáneas en distintas sedes que se encuentran en distintas jurisdicciones de juzgados contenciosos administrativos, pues se requiere recabar autorizaciones de entrada y registro en distintos juzgados, y los pronunciamientos son heterogéneos, en ocasiones ultra heterogéneos, con lo cual eso es muy difícil de gestionar. Te encuentras que tienes 5 autos, uno te lo autorizan, el tercero 3 te los anulan y 2 te los reforman, ¿no? Y es muy complicado. Entonces, lo que estamos es barajando la posibilidad de que esto se centralice, todas estas solicitudes de inspección de la CNMC se centralicen en la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, de lo contencioso administrativo de la propia Audiencia Nacional, y eso, que tiene todo el sentido del mundo, sin embargo, va a requeriría la modificación tanto de la Ley 29 del 98, del regulador de la jurisdicción del contencioso administrativo, y muy probablemente también de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual nos volvemos a meter otra vez en un problema de mayorías reforzadas, ¿no? Pero bueno, es un problema que está ahí, que hay que resolver y que por supuesto pondremos a manifiesto con el IPN. En fin, me despido ya para dejar tiempo al debate y las preguntas, aunque yo creo que podemos alargar hasta y 35, Paco, no pasa nada porque lleva 5 minutitos tarde a la siguiente reunión, por darle un poco más de margen a la gente que quiera preguntar. Porque me interesa mucho realmente poder oír las preguntas o las observaciones que tengáis. No en vano la Academia Especializada en Derecho de la Competencia, de la que esta red es su principal representante, es un apoyo imprescindible, no solo en este proceso de reforma, sino en el día a día de nuestra actividad en general, tanto para mejorar lo que ya hacemos como
quizá más ahora en este momento porque es crucial, para explorar nuevos instrumentos y nuevos límites a los retos que nos van surgiendo, fundamentalmente digitales en este momento, pero de todo tipo, como podéis prever, y que todos estamos afrontando. Así que bienvenido sea el debate y vuestra contribución a él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cani, por tu presentación. Vamos entonces a abusar de tu buena fe y extendernos hasta el 35. Y para empezar, tenía pendiente la palabra Antonio Robles, que tenía pendiente una participación. No tenía señal, creo que la ha recuperado. Antonio, si puedes intervenir ya, por favor. Sí, gracias, Paco. ¿Se me oye ahora? Sí, se te oye. Menos mal, me he quedado sin cobertura en el peor momento, como pasa siempre. Presidenta, no he podido hacerlo antes. Te agradezco ahora muy especialmente tu participación en esta sesión inaugural y de paso te deseo mucha suerte en la tarea que tienes por delante, que es mucha. Muchas gracias además por la presentación que nos has hecho. Tengo varias preguntas, pero formularé solo una, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos. Como has señalado en tu presentación, en algunos países, como por ejemplo en Alemania, ya hay evidencia de que el enorme desarrollo de las acciones de reclamación de daños ha afectado muy negativamente al número de solicitudes de clemencia. ¿Podrías decirnos cuál es exactamente la situación en España, exactamente o aproximadamente? Si realmente en España también se ha notado un brusco descenso de las solicitudes de clemencia. Y en relación con esto, ¿no consideras que los incentivos aumentarían si se reforzara el carácter disuasorio de las sanciones? Aprovechando el margen que permite ahora la ley o, en su caso, modificándola si fuera necesario. Muchas gracias. Gracias, Antonio. La verdad es que de momento no hemos empezado a notar ese bajón tan brutal de solicitudes de clemencia. Creo que estamos más o menos en la línea de lo que era normal, pero sí que es verdad que lo vemos a nivel de la Comisión Europea, lo vemos a nivel de Estados miembros, surge en todos los debates del FN, surge en todos los debates de directores generales. O sea, es una preocupación de todas las autoridades de competencia, ¿no? ¿Incrementar el efecto disuasorio de las sanciones? Pues sí, precisamente en eso sí que incide el anteproyecto de ley, porque si ya tenemos volumen mundial, si además ya no tenemos lo del 5% para las menos graves verticales, porque cuando sea aplicación de 101 o 102 vas a tener que ir a los mismos parámetros y por lo tanto ya no te puedes quedar en el límite del 5%. Si además los directivos van a pagar multas de hasta 400.000 euros, pues yo creo que sin duda vamos a tener allí un efecto disuasorio importante. Y luego, por otro lado, creo que si de verdad llegamos a poder proteger al solicitante de clemencia de forma penal, eso implica que se puede aplicar el derecho penal a las infracciones de competencia, con lo cual, por un lado, generas un incentivo a la clemencia frente al desincentivo que supondría ya de por sí la aplicación penal a algunos comportamientos que, por muy debatido que sea, yo soy una firme convencida, como lo sabéis. En su momento ya escribí sobre el tema, pero bueno, en todo caso, creo que de momento, por lo que a nosotros respecta, business as usual, pero sí con una vista puesta en esa tendencia de lo que puede suponer el decremento de posibles solicitudes de clemencia, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quiere levantar la mano para hacer una pregunta Creo que Helmut ha levantado la mano, Paco. Sí, en este momento sí. Helmut, cuando quieras. Sí, tenemos a Helmut y después a Jerónimo Maillo. Y a Jerónimo Maillo, sí. Helmut, en primer lugar, por favor. Sí, muchas gracias por la excelente ponencia, Cani. Yo solo tengo una sugerencia para que no seamos solo represivos en estos incentivos de las clemencias. Yo creo que sería importante que la inmunidad que se contempla ya penalmente como proyecto se extienda también a la vía civil. Es decir, si al menos el primero, el de inmunidad, tiene inmunidad civil en las demandas de daños, yo creo que se equilibra un poco la situación entre la persecución, la aplicación pública y la privada, y siempre habrá otros cartelistas y suficientes partícipes de la conducta ilegal a los que se les podrá pedir solidariamente el daño.
Gracias por la sugerencia. Desde luego la vamos a considerar. Vamos a ver qué implicaciones puede tener eso, ¿no? El hecho de que ya en la propia directiva de daños se prevea que el solicitante de clemencia no se le pueda aplicar la solidaridad, creemos que ya es de por sí bastante incentivo, pero es cierto que bueno, pues sería una recompensa adicional que desde luego seguro que desde el punto de vista del Ministerio de Justicia no le gusta nada, porque ahí sí que es un desequilibrio absoluto entre el derecho a la competencia y otros ámbitos, pero nosotros, si podemos barrer para casa, desde luego lo vamos a valorar. Gracias. Jerónimo, por favor. Tenemos a Jerónimo y después a Patricia Vidal. Sí, me oís, no me podéis ver, pero espero que sí que me podáis oír. Bueno, yo veo muy difícil verdaderamente, Helmut, que esto se acepte, dado el carácter necesariamente resarcitorio de estas acciones de daños, ¿no? Y de hecho, pues en la directiva no se puede... no se ha podido extender una inmunidad total, ni siquiera quitar totalmente el tema de la solidaridad. Siempre ha habido que dejar una cláusula residual y eso es por la propia naturaleza de la acción resarcitoria, yo creo. Pero sí que yo veo una vía a explotar con prohibiciones de contratar, el juego con prohibiciones de contratar, con las multas de directivos, obviamente, si suben mucho más de precio. Ahí hay un juego muy interesante con programas de compliance, de la clemencia, para incentivar más todo esto. Yo creo que ahí está probablemente el tic. Pero mi pregunta iba por el control de concentraciones y me gustaría saber si habéis explorado la posibilidad de plantear una reforma de la tercera fase la del Consejo de Ministros en concentraciones, o de introducir, como existen en algunos de los sistemas nacionales, un control de adquisiciones de participaciones minoritarias que no confieren control. Pues Jerónimo, de momento no nos lo hemos planteado, porque lo que hemos ido es fundamentalmente intentar actualizar la situación a las experiencias que hemos tenido. Y en estos dos casos, la primera, como sabes, es muy escasa, ha habido un par de casos. Y en cuanto a la segunda, no nos la hemos planteado. Sabes que es un debate que a nivel de la Unión Europea se avanzó, se abandonó, se vuelve a retomar, en fin, está complicado, pero lo que sí que hacemos en operaciones de concentración es intentar verificar de forma clara, sobre todo cuando pueda haber unas posiciones de mercado significativas, si hay participaciones minoritarias de adquirente, adquirida en mercados, o sea, intentar ver toda la película, ¿no? Precisamente por eso, pero no específicamente a nivel de modificación normativa, ¿no? Pero tampoco se ha excluido, ¿no? O sea, simplemente no habéis llegado a plantearos las dos cuestiones. No nos las hemos planteado. A ver, ten en cuenta que el IPN todavía no lo hemos hecho. Cuando me he estado refiriendo a que el anteproyecto de ley recoge o no recoge cosas que nosotros habíamos estado abogando, nosotros teníamos un documento interno de trabajo en el que abogábamos por una serie de cuestiones que el anteproyecto pues, ha recogido o no ha recogido, ¿no? Pero lo que es propiamente el IPN no está hecho. Y bueno, es cierto que todo el tema de concentraciones, que para nada lo requiere la ECN+, pues lo hemos incluido fundamentalmente desde la perspectiva de lo que tenía que ser una ventaja para la gestión, tanto en simplificación y acortamiento de plazos, tanto para las empresas como para nosotros. Y las dos que propones, pues realmente no se nos han visto, no hemos tenido problemas en gestión de plazos o lo que sea con ellas, ¿no? O sea, ni con participaciones minoritarias ni con las de tercera fase. O sea, que no entran en la tipología de aquellas que se nos notifican no debiéndosenos notificar o se notifican con tiempos muy, muy justos. O sea, son más de naturaleza procedimental. Vale, tenemos ahora a Patricia Vidal, después a Manuel Bermúdez y acabamos dando la palabra a Francisco González Castilla para que nos dé alguna de las preguntas que entraban por escrito. Por favor, tenemos poco tiempo, os agradezco que seáis lo más breve posible. Gracias. Entonces, Patricia Vidal, por favor.
Muchas gracias, Francisco. Cani, muchísimas gracias, como siempre, por tu brillante exposición y sobre todo porque yo creo que también has expuesto algunas cuestiones que van avanzando después del proyecto y que se van profundizando. Tenía 4 preguntas, las expongo y escoge una, porque sé que el tiempo apremia, pero a lo mejor alguna de ellas coincide con los demás. La primera es por confirmar si lo he entendido bien. En las investigaciones mencionabas que en el proyecto se preveía la posibilidad de que se pueda en la inspección revisar la documentación de todas las empresas del grupo que estén en la misma sede. Y enfatizo lo de en la misma sede. Lo digo porque en algún caso, por lo menos desde la EDC, se hicieron una serie de comentarios porque no nos quedaba claro si era en la misma sede, si no era dentro de la misma sede, si era cualquier empresa del grupo, etcétera. La segunda, en cuanto al control de concentraciones y el nuevo umbral de mínimes, que nos parece que a mí me parece que el objetivo es loable. Sí veo que en algunos casos va a ser difícil poder verificar que en todos los mercados las partes no superan un 50% de cuota. Para esos casos en los que sea difícil, ¿habría algún inconveniente en que se siga notificando y se diga, oiga, cumplimos el umbral del volumen de negocios, creemos que nos podemos acoger a la exención de minimis, pero es que no podemos confirmarle que en todos los mercados no tenemos el 50%? Lo digo porque si no es así, va a ser más difícil incluso esa notificación, que va a tener que ser hipersimplificada, que una notificación compleja. Y luego, en cuanto a daños, y esta es la última, yo creo que efectivamente tiene un impacto en la política de clemencia. Voy a leer con mucho cariño la recomendación de la tesis de Patricia Pérez, que nos acaba de circular. Pero la pregunta es la siguiente. A día de hoy, por lo menos en España, sí que vemos que los jueces, por ejemplo, confunden el concepto de afectación al comercio intracomunitario de una infracción con la existencia de efectos y prueba de los efectos de un daño. Si eso es así y eso no se corrige, que yo creo que todos los que estamos aquí y que nos dedicamos al derecho de la Unión Europea o derecho a competencia, sabemos que el concepto de afectación al comercio intracomunitario es una cuestión jurisdiccional y de qué derecho se aplica. Si eso no se corrige, va a ser muy difícil que nadie pida clemencia o un settlement, porque en cuanto la conducta afecte al comercio intracomunitario, va a entenderse que es una admisión de existencia y acreditación de daños. Si eso se consolida, yo en el ejercicio de la práctica profesional va a ser muy difícil que proponga a nadie admitir una infracción del 101 o del 102. Y es simplemente quizás pues una reflexión de cara a las autoridades de competencia que pueden en algún momento pues, explicar a la judicatura cuál es el concepto de afectación al comercio intracomunitario, que en sí mismo pues no acredita la existencia de daños. Creo que sería conveniente para no dañar estos programas de clemencia y de settlement. Muchísimas gracias. Y perdón por el abuso de tiempo. Nada, no te preocupes. Paco, sugeriría lo siguiente. Antes de elegir a qué pregunta respondo, si te parece, oímos las que tienen que hacer los demás por si alguna coincidiera y así matamos 2 pájaros de un tiro. Me parece muy bien. Antonio, por favor. Antonio Bermúdez, eres el siguiente. Manuel Bermúdez, perdón. Manuel Bermúdez. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Sí. Sí, bueno, muchas gracias, Cani, por la presentación y voy rápido. Es simplemente sobre el tema de los compliance, los programas de cumplimiento normativo. He escuchado un comentario tuyo que me ha gustado mucho y es algo que es la realidad, ¿no? Y es que cuando hay un incumplimiento, cuando hay una infracción de la normativa de competencia, no necesariamente, y lo sabemos todos, tiene que ver con la empresa misma y mucho menos con los accionistas que hay detrás. Entonces, suele ser un tema que no suele ser tan corporativo, sino más bien una persona o un grupo de personas, ¿vale? Generalmente. Entonces, yo lo que abogo, y sé que es algo nuevo y que no está planteado ni siquiera con la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, es que los sistemas de cumplimiento normativos
de competencia que sean efectivos se beneficien de quizás no una exención como ocurre en el penal, porque ese paso pues, es bastante grande, pero sí una reducción significativa de cualquier sanción. Esto, en mi opinión, ayudaría mucho a la promoción de la competencia, particularmente en España, donde todos sabemos que la cultura del compliance en competencia no está extendida y todos sabemos cómo la exención penal a nivel corporativo que trajo la reforma de la ley del Código Penal sí que ha traído un verdadero cambio en la cultura empresarial en España, en el que la mayoría de las empresas, si no, el otro día lo leí, no sé si era el 90% de las empresas ya tienen un sistema de cumplimiento normativo. Entonces, este es un pequeño comentario de algo que yo creo que sí que cambiaría en España el tema de compliance awareness con respecto a competencia, y muy de acuerdo que también las sanciones individuales a directivos y aquellos que participen en cárteles serían algo también muy positivo de cara a la disuasión. No tanto el incremento de las multas, que sabemos que sí, que el incremento de las multas está ahí, están continuamente cambiando, hay una competencia entre las autoridades de competencia a ver cuál pone las multas más altas, pero no hay cambios efectivos de cara a ver que hay menos infracciones. Y la cultura empresarial pues sí que va cambiando, pero tampoco es que demuestre un cambio significativo. Entonces, yo personalmente creo que un sistema, unas adecuadas compensaciones a aquel que tenga un programa de competencia efectivo en caso que esté investigado y sancionado sería lo más efectivo. Muchas gracias. Sí, perdona, Cani, si no te importa. Sí, dime. Me gustaría, si Francisco González Castilla quiere plantearnos una de las preguntas por escrita y cierras tú con la última intervención, si te parece. Vale, corriendo. Vale, por bien. dar alguna de las escritas. Sí. Sí, Paco, cuando quieras. De acuerdo. Decía que desde el punto de vista institucional, Carlos Gorriz te pregunta si el Brexit está teniendo o va a tener algún problema en la colaboración con la autoridad británica. Y desde el punto de vista procedimental, aunque ya te has referido a la prohibición de contratar, Alfonso Rincón creo que lo que quiere es que profundice sobre qué obstáculos aprecias para la aplicación directa de esa prohibición de contratar. Ha habido alguna otra pregunta de Carmen Blanco, pero bueno, gracias a que disponemos de un foro cualificado, pues Javier Guillem ya la ha respondido en el chat. Yo creo que esas dos serían las relevantes. Muchas gracias, Francisco. Terminamos entonces con la última intervención de Cani. Y os pido disculpas a los que no podéis intervenir. Vale, pues muchas gracias. Por ir muy rápidamente a los puntos que puedo tocar. Patricia, tal y como yo lo interpreto, pero que si me equivoco, que por favor alguien me corrija, creo que hay mucha gente de la casa que está conectada y utilicen el chat para corregirme si no es así, pero tal y como yo lo interpreto, en la autorización de entrada y registro en casos de empresas del mismo grupo debería permitirnos investigar todas aquellas que estén en la misma sede. ¿Vale? O sea, es empresas del mismo grupo de la misma sede. Eso por un lado. En cuanto a lo del 50% en las notificaciones de concentraciones, en el fondo, esa incertidumbre de si tengo o no un 50% en un mercado ya se nos está dando en el de minimis actual, que también te exige verificar efectivamente que no se supere el 50%. Y bueno, de alguna forma tienes que hacer ese análisis. Pero es cierto que se te puede dar alguna duda en algún momento determinado. Si tienes una duda, pues yo creo que puedes tirar de dos instrumentos. Hombre, puedes notificar, desde luego, pero si el análisis está hecho no se te va a devolver la tasa, que lo sepas. Pero también podrías ir por lo que es la vía de la consulta previa, ¿no? O sea que quizá. En cuanto al tema de los daños, la verdad es que aquí es más un problema de comprensión de los jueces y sí, es verdad que haría falta mucha más pedagogía. Es cierto que en el tema de afectación y efectos es un poco, en fin, están un poco...
confundidos, pero sí, ahí habría que hacer pedagogía. Estamos ahora mismo trabajando dentro de la CNMC en lo que podría ser la guía para la cuantificación para ayudar a los jueces. No creo que entremos en ese punto, pero de alguna forma, en la medida en que se establece una corriente de colaboración con ellos, pues puede ser una vía idónea y tomo nota, ¿no? En la medida en que podamos clarificar o ayudarles en su actividad, pues desde luego encantados. Todos vamos a un mismo objetivo común. Tema de sistemas de cumplimiento normativo. A ver, te recomiendo que le eches un vistazo a la guía de compliance de la CNMC, que no sé si es muy conocida o no, pero es una guía que ha elaborado la CNMC. Se presentará más en público a medida que tengamos la posibilidad de hacer más actos. Esto del COVID ha sido un poco complicado, pero te recomiendo que le pegues un vistazo porque sí que ahí se establecen una serie de incentivos por colaboración, con reducciones incluso. A lo mejor te da alguna idea, es algo bastante novedoso. Hablaremos de ella en el marco de las... Hay ahora mismo organizado por Concubans una serie de actuaciones de compliance y desde luego se le va a dar bastante más impulso, pero te recomiendo que le pegues un vistazo porque realmente allí puedes encontrar cosas interesantes. Tema Brexit. Tenemos una muy buena colaboración con la CMA. La hemos tenido durante toda la participación de la CMA en el ECN, pero anticipándonos porque es una colaboración que en absoluto queremos perder, porque además es activa, tiene una visión complementaria, en ocasiones tienen una visión más avanzada, en otras ocasiones han hecho cosas que estamos haciendo, intercambiamos experiencias y desde luego con Andrea Coscelli tengo una buenísima relación a nivel personal y me consta que toda la dirección de competencia tiene con sus pares y de promoción, etcétera, una buenísima relación que se mantiene y se sigue manteniendo. Y cuando tenemos algún sector en el que estamos investigando y ellos han investigado, pues intercambiamos experiencias. Hemos hablado con ellos de cómo fue su revisión en el sector bancario, en publicidad online, en fin, en cosas que nosotros estamos viendo. El Brexit no va a cambiar nada de todo esto. Si me apuras, incluso creo que lo va a incrementar esa relación bilateral. También tenemos una relación bilateral estrecha con Francia y con Alemania, pero la de la CMA en particular no va a cambiar. Y creo que eso era todo. Creo que Alfonso había hecho una pregunta final, pero solo he apuntado a Alfonso, no he apuntado lo que ha preguntado, con lo cual me temo que no puedo contestar. Si alguien se acuerda, si Paco tú te acuerdas qué es lo que ha preguntado, y si no, quería lo dejaríamos aquí. Preguntar Sí. obstáculos concretos sobre la aplicación directa de la prohibición de contratar por parte. Sí. No, obstáculos para la aplicación directa de la prohibición de contratar por parte de la CNMC ninguno. O sea, nosotros eso estaríamos encantados de aplicarlos, pero no está bien visto. O sea, no está cuajando mucho. No parece que cuando lo proponemos hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pero claro, si ya lo están aplicando otras autoridades de competencia, pues es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Cani, por tu participación. Perdona que te hagamos llegar tarde a tu próxima reunión, pero creo que ves el interés que ha despertado tu colaboración. Repito el agradecimiento en nombre de la red, a ti, a los asistentes, a los participantes, y os emplazo a todos para la próxima edición del seminario. Muchísimas gracias a todos. Y yo también os agradezco mucho vuestras contribuciones porque, como os decía, el momento es oportuno y desde luego fértil. Así que gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Cani. Luego. Adiós.